Feliz sábado, hermanos. Que el Señor les bendiga en este sábado, día del Señor. Hoy vamos a continuar estudiando acerca de los eventos proféticos de el mensaje del tercer ángel. Y vamos a mirar cómo hay un cierre de gracia para las naciones y para los individuos que están registrados en la palabra de Dios. Así que los voy a invitar a que nos pongamos de rodillas para buscar a Dios en oración y que sea Él quien nos dirija en el estudio de su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, una vez más, mi Dios, nos postramos de rodillas en este humilde lugar para estudiar tu palabra, para conocer tu voluntad y para que nos ayudes a prepararnos para la gran crisis que se avecina y que ya está a las puertas. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles en tu palabra, fieles en tu verdad, fieles a tus mandamientos y que nada ni nadie nos separe de ellos. Acompáñanos, pues, Señor mi Dios, en el estudio de tu palabra, pues todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre de nuestro divino Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a estudiar el libro de el mensaje del tercer ángel que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Los voy a invitar a que vayamos al libro de Apocalipsis en el capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Y vamos a leer el versículo 9. Ahí vamos a encontrar el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 9 dice la palabra de Dios. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás. Y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo ni de día ni de noche, ni cualquiera que reciba la marca de su nombre. Aquí viene un remanente en el mensaje del tercer ángel. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. También se menciona a un grupo de hermanos que van a morir durante el periodo del mensaje del tercer ángel. Dice el versículo 13: y oí una voz del cielo que me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, porque descansan de sus trabajos, pero sus obras con ellos continúan. Aquí miramos nosotros el mensaje del tercer ángel,
Miramos a un grupo de redimidos que van a quedar vivos hasta la segunda venida del Señor, que están en el versículo 12. Y miramos a un grupo de santos que van a pasar al descanso durante el periodo del mensaje del tercer ángel en el versículo 13, que les llama los bienaventurados. Ahora, ya nosotros hemos mirado algunos eventos proféticos que están relacionados con el mensaje del tercer ángel. Vamos a repasarlos. Dice, de acuerdo a Apocalipsis 14, versículos del 9 a el 12, donde está el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel comienza en 1844. Aquí es donde comienza el mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel comienza con la apertura del templo en el cielo. En esta apertura del templo en el cielo, en el lugar santísimo, hay un remanente que entra a este segundo departamento. Ese remanente está reflejado en el versículo 12 que leímos. Aquí está la paciencia de los santos y aquí están los que guardan los mandamientos de Dios. Este es el remanente. Este remanente entró al lugar santísimo en el templo en el cielo. Este remanente va a desarrollar la paciencia de Jesús. Este remanente que entra al lugar santísimo. Este remanente va a guardar los mandamientos de Dios. ¿Cuáles son esos mandamientos de Dios? ¿Cuáles son los mandamientos de Dios? Los 10 mandamientos. ¿Cuáles son esos mandamientos que va a guardar el pueblo de Dios? Vamos a leerlo en el libro de Éxodo capítulo 20. Los que Dios dio en el monte Sinaí. Es importante recordar estos mandamientos precisamente en este tiempo en el que estamos viviendo, porque la bestia y su imagen van a atacar estos mandamientos. Y es importante que nosotros conozcamos estos mandamientos. Y no solamente los conozcamos, sino que también nos los grabemos en nuestra mente. Dice Éxodo capítulo 20, versículos del 1 a el versículo 17. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, el primer mandamiento. El segundo mandamiento es: no te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, a las imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman. ¿Y qué dice ahí? Y guardan mis mandamientos. Es exactamente lo mismo que se menciona en Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. Viene el tercer mandamiento, versículo 7. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto mandamiento: te acordarás del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra,
pero el séptimo día es el sábado ¿de quién? Es el sábado de Jehová tu Dios. No harás en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Viene el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto mandamiento: no matarás. Séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. Octavo mandamiento: no robarás. Noveno mandamiento: no hablarás falso testimonio contra tu prójimo. Y décimo mandamiento: no codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Estos son los mandamientos que va a guardar el remanente. Estos mandamientos el remanente los miró cuando se abrió el templo en el cielo, en el lugar santísimo. Este remanente que surgió bajo el mensaje del tercer ángel, este mensaje del tercer ángel trajo una división. Y en esa división el Señor sacó a su remanente. Este remanente va a tener la fe de Jesús. La fe como es en Jesús. Es el remanente que va a tener la fe de Jesús. Miren lo que dice la Biblia en Apocalipsis. Vamos a regresar a Apocalipsis en el capítulo 12 y el versículo vamos a leer Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y que tienen. Y la fe de Jesús. Este remanente, ya miramos, tiene la paciencia de los santos, guardan los mandamientos de Dios, tienen la fe de Jesús, pero este remanente también va a ser atacado por la imagen de la bestia. Por la bestia, por su marca, y a través de esa marca se va a querer obligar al remanente a que adore, a que le rinda culto a la bestia y a su imagen. Cuando se cumpla este propósito, llegará el tiempo en que se cerrará la gracia de Dios, tanto para esta nación, los Estados Unidos de Norteamérica, donde se forma la imagen de la bestia, como para todos los individuos. Se va a cerrar la gracia para esta nación. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 13, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, donde aparece la imagen de la bestia. Apocalipsis 13, 11. Dice la Biblia: después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Esta bestia de 2 cuernos se va a convertir en una imagen de la primera bestia. Dice aquí en el versículo, vamos a leerlo,
en el versículo 14. 13:14, Apocalipsis 13:14, dice la Biblia: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. ¿Quién es esta bestia? Si ustedes miran aquí, en esta ilustración, aquí hay dos bestias. Está la bestia de dos cuernos y está la otra bestia que tiene 7 cabezas. Aquí hay dos bestias. Esta bestia sufrió una herida de muerte. Mientras ésta sufría la herida de muerte, sale a la escena la otra bestia que sube de la tierra. Por eso, todas las señales que va a hacer esta bestia es en presencia de la otra bestia. Esta otra bestia es el papado o la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Mientras que la Biblia dice en el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra. ¿A quiénes engaña? A los moradores de la tierra. Primeramente, ¿dónde va a empezar a engañar esta imagen de la bestia o esta bestia de dos cuernos? En Estados Unidos. El engaño empieza aquí en Estados Unidos y de aquí se va a esparcir a todas las demás naciones del mundo. Sigue diciendo. En la tarde vamos a mirar esas expresiones de que hace grandes señales, hace grandes maravillas y aún hace descender fuego del cielo. Hoy nos vamos a centrar en que a esta bestia con cuernos de cordero se les acabará el tiempo de gracia. Y no solamente a la bestia de dos cuernos, sino también se le va a acabar el tiempo de gracia a todos los que habiten dentro de esta nación. Dice la Biblia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Ven que aquí aparecen las dos bestias. La bestia que tiene la herida de espada es esta otra bestia y hace que hagan una imagen de esta bestia que tiene la herida de espada. Por eso esta segunda bestia que sube de la tierra se convierte en una imagen de la primera bestia. ¿Qué hizo la primera bestia? Persiguió al pueblo de Dios. ¿Qué más hizo esta primera bestia? Cuando se unió con el Estado, implementaron una ley dominical a través de el emperador Constantino. Pusieron una ley dominical y persiguieron al pueblo de Dios. A través de esta ley dominical, ordenando y mandando a que se adorara a un Dios falso en un día de reposo falso, que es el domingo. Eso mismo es lo que va a hacer la bestia de dos cuernos. Por eso se le llama la imagen de la bestia, porque lo mismo que hizo el papado va a ser ahora la imagen de la bestia. Ahora, a nosotros, hermanos, se nos ha dado un mensaje. Ese mensaje vamos a mirar algunos versículos, como por ejemplo Mateo 24:14. A ver quién quiere leer Mateo 24:14. Vamos a agarrar nuestras Biblias. Mateo capítulo 24 y el versículo 14. Vamos a pedirle a nuestra hermana Mora que nos lea. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones,
y entonces vendrá el fin. ¿Qué será predicado, hermanos? ¿En dónde será predicado? En todo el mundo, no solamente en esta nación, sino en todo el mundo va a ser predicado este evangelio. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3? Apocalipsis capítulo 7, versículos del 1 al 3. Vamos a pedirle al hermano Emiliano que nos lea. 7 del 1 al 3. Apocalipsis 7 del 1 al 3. Diciendo, del 1 al 3, perdón. Y después de estas cosas vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Hasta ahí. Dice la Biblia que Juan miró ¿cuántos ángeles? 4 ángeles. ¿Qué estaban haciendo estos 4 ángeles? Estaban deteniendo los vientos. ¿Y por qué es que estaban deteniendo los vientos? Para que no soplasen, para que no viniera la destrucción. Es decir, que mientras los ángeles están deteniendo los 4 vientos, hay unos mensajeros que están simbolizados en el mensaje del tercer ángel, ese ángel que se mira subiendo. Estos mensajeros que están representados en el tercer ángel están predicando, número 1, el evangelio. Número 2, los eventos proféticos que miramos en el mensaje del tercer ángel, que es este ángel que está simbolizado por el tercero. Mientras los 4 ángeles están deteniendo los vientos, estos mensajeros le están dando el evangelio al mundo de que hay un templo en el cielo, de que necesitamos desarrollar la paciencia de los santos, de que necesitamos guardar los mandamientos de Dios, de que necesitamos tener la fe de Jesús. Estos mensajeros que están simbolizados en el mensaje del tercer ángel le tienen que advertir a esta nación y a las demás naciones que se ha formado una imagen de la primera bestia, y que esa imagen de la primera bestia va a hacer a que se adore a la primera bestia, y lo va a hacer implementando una marca, implementando un falso día de reposo, y que a través de ese falso día de reposo se le va a pedir a los moradores de la tierra a que le rindan culto y adoración a la bestia y a su imagen. Ese mensaje del tercer ángel que está simbolizado en Apocalipsis 7:1 también va a anunciar que hay un inminente cierre de la gracia. Por eso los 4 ángeles están deteniendo los vientos, mientras el tercer ángel está proclamando estos mensajes. Estos mensajes son conocidos como los mensajes de la verdad presente. Versículo 2, hermano Emiliano. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol. Hasta ahí. ¿Saben qué ángel es ese? Vi otro ángel que subía de donde nace el sol. ¿Saben qué ángel es? Es este ángel, el mensaje del tercer ángel. Ese ángel va a ir ascendiendo, va a ir ascendiendo, va a ir creciendo. Comenzó en un pequeñito lugar, pero va a ir creciendo. Ese ángel comenzó a proclamarse aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Y de los Estados Unidos de Norteamérica es que se empezó a esparcir el mensaje del tercer ángel a todas las naciones. Siga leyendo, hermano Emiliano. Teniendo el sello del Dios viviente. Hasta ahí. ¿Qué tiene este ángel del tercer ángel? ¿Qué mensaje tiene? El sello de Dios. ¿Y cuál es el sello de Dios? El santo sábado. Eso lo dice la Biblia.
en Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 20. Ahí nos dice que el sello del Dios vivo, que la señal de Dios es su sábado. Por eso el mensaje del tercer ángel contiene dentro de los mandamientos de Dios el sábado como señal y sello. Vamos a leerlo porque aquí tenemos una visita. Vamos a mirar en el libro de Ezequiel capítulo 20 para que nos diga la Biblia cuál es esa señal o cuál es ese sello. Ezequiel capítulo 20. Ezequiel capítulo 20 y el versículo 12. Ezequiel 20, 12. Y le vamos a pedir a la hermana Silvia que lo lea. Ezequiel 20, 12. Para que miremos qué dice la Biblia que es la señal de Dios. Ezequiel 20:12. 22, hermana. Y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos. ¿Qué dice la Biblia que les dio Dios por señal? Su sábado. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué dice el versículo 20? Y santifica mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros. ¿Qué es la señal de Dios? Es el sábado. Por eso ese ángel de Apocalipsis 7:2 que va subiendo, ¿qué tiene ese ángel? El sello de Dios. Así que este ángel que simboliza a los predicadores, ¿qué van a predicar? Los mandamientos y qué más. Su palabra, pero dice que el ángel tiene el sello de Dios. Van a predicar del sábado. Ese sábado lo descubrieron cuando entraron al lugar santísimo, donde está el arca, donde está la ley y donde está el sábado. Siga leyendo Apocalipsis 7:2. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles. Hasta ahí, ¿cómo predica este ángel? Dice que predica a gran voz, que predica a los 4 vientos, al norte, al sur, al este y al oeste. Predica a gran voz. Por eso miren lo que nos dice aquí la mensajera del Señor hablando de estos mensajes que van a llegar a nivel del mundo. ¿Qué dice la mensajera del Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 406? Tenemos, ¿nos incluimos ahí? Tenemos, ¿qué tenemos? Una obra de la mayor, ¿qué dice ahí? Magnitud y la mayor importancia. Nuestro mensaje no es común, hermano. Nuestro mensaje es especial. Nuestro mensaje es distintivo. Nuestro mensaje no es como el de las demás organizaciones o denominaciones. Nuestro mensaje es especial, definitivo y es cortante. Este mensaje va a traer división. Este mensaje va a traer separación porque no es un mensaje común. La Biblia dice que es como una hacha. Una hacha, ¿qué es lo que hace? Corta. ¿La hacha para qué se ocupa? Para cortar leña. Ahora yo les hago la pregunta, cuando se usa la hacha para cortar leña, ¿es una cortadura perfecta o es una cortadura de tajo? Es una cortadura dura y de tajo. No es como una cortadura que hace un médico con un bisturí detalladamente. No, esta es una cortadura que va a llegar hasta el tuétano de los huesos, nos va a doler, pero se tiene que cortar si apreciamos la verdad. Por eso es de magnitud y de la mayor importancia. ¿Qué dice Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 383? El mensaje no pierde su fuerza en el vuelo del ángel. ¿Qué decía Apocalipsis 7:2? ¿Cómo se mira ese ángel? Que se va elevando, que va creciendo, que va ascendiendo. Y mientras va creciendo, no pierde su fuerza.
Por eso dice, el mensaje no pierde su fuerza en el vuelo del ángel, porque Juan lo ve aumentando en fuerza. ¿Y qué más? Y poder hasta que toda la tierra se ilumine con su gloria. Es decir, este mensaje del tercer ángel se va a quedar solamente aquí en Estados Unidos. No, ¿a dónde va a llegar? ¿Qué decía Mateo 24:14? A todas las naciones del mundo. Se va a expandir. Por eso Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 388, dice, Dios nos ha dado, ¿qué dice ahí? Un mensaje mundial. Nuestro mensaje no es un mensaje solamente local. Nuestro mensaje es un mensaje mundial. Y este mensaje se está esparciendo por todas estas redes sociales. Muchos están escuchando este mensaje. Este mensaje es mundial. Aquí en esta iglesia habemos mexicanos, habemos de Guatemala, habemos de Perú, han venido hermanos de Bolivia. Un día estos hermanos, un día cada uno de nosotros vamos a regresar y este mensaje se va a seguir expandiendo a otras partes, porque este mensaje es mundial. ¿Qué decía Apocalipsis 7:2, hermano Emiliano? ¿Lo leo completo? Léelo completo. Y vi otro ángel que subía de donde nace el sol, Ya sabemos quién es ese ángel. teniendo el sello del Dios viviente. Ya sabemos que es el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, Ya sabemos qué significa clamar a gran voz a los 4 ángeles, que es mundial. ¿Qué más dice? a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, Versículo 3. diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Hasta que hayamos sellado, cuando se complete el sellamiento, entonces habrá terminado la gracia del Señor. Se cerró la gracia. Cuando el sellamiento haya terminado, se cerró la gracia para las naciones y para los individuos. Ya no hay más tiempo de gracia. Por eso, como obra, miren lo que nos dice Testimonios Especiales del 1 de noviembre de 1899. En este momento, ¿cuándo? Aunque se escribió en 1899, estamos en el 2025, en este momento. Es que se ve al tercer ángel volando en medio del cielo. ¿Qué cosa? Proclamando. ¿Qué proclama el ángel? Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, éste beberá del vino de la ira de Dios, el cual es derramada sin mezcla en el cáliz de su indignación. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Fíjense el párrafo que dice, en marcado contraste con el mundo, ¿qué dice el testimonio? Se encuentra, ¿qué cosa se encuentra? El pequeño grupo que no se desviará de su lealtad a Dios. ¿Cuántos no se van a desviar de la lealtad a Dios? Un pequeño grupo no se va a desviar de la lealtad a Dios. ¿A quién van a preferir obedecer? A Dios antes que a los hombres. Estos, ¿qué dice aquí? Son aquellos de quienes Isaías habla para reparar la brecha que se había hecho en la ley de Dios. ¿Cómo se les llama a este pequeñito grupo de mensajeros que no van a doblar su rodilla a Baal? No van a doblar su rodilla a la bestia y a su imagen. ¿Cómo se les llama? Reparadores de portillos, restaurador de calzadas. Así se les llama. En otras palabras, son
reformadores de la verdad. Van a andar predicando este precioso mensaje. ¿Y sobre qué van a estar construyendo estos reparadores de portillos? ¿Qué dice la cita? Los que están construyendo, ¿qué dice? Los antiguos lugares desolados, levantando el fundamento de muchas generaciones. Es decir, van a estar predicando del mismo Dios que predicó Adán, Abraham, Noé, Isaac, Jacob, del mismo Dios que predicó Moisés, del mismo Dios que predicó Samuel, David y todos los profetas. Ese mismo Dios que ha estado vigente de generación en generación y que siempre ha tenido la misma ley, su misma ley. Por eso sigue diciendo la mensajera del Señor. Nuevamente, Testimonios Especiales, 1 de noviembre de 1899. La advertencia más solemne y la amenaza más terrible que jamás se haya dirigido a los mortales es la contenida en el mensaje del tercer ángel. ¿Cuál es la advertencia más dura? ¿Y saben cuál es ese mensaje? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Miren por qué le llaman el mensaje más solemne. Apocalipsis 14, versículo 10. A ver quién quiere leerlo. Apocalipsis 14, 10. Hermana Ade, ¿quiere leerlo? Apocalipsis 14, 10. Hasta ahí. Él también beberá, ¿de qué? Del vino de la ira de Dios. Es decir, aquel que rechace el mensaje del tercer ángel, aquel que a conciencia, que a voluntad propia decida adorar a la imagen de la bestia y a la bestia en el domingo, ¿qué va a recibir? La ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios? Vamos a leerlo. En el capítulo 15, versículo 1. Apocalipsis 15, 1. Léelo, Adelina. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas es condensada la ira de Dios. ¿Qué es lo que contienen estas 7 postreras plagas? La ira de Dios, es decir, aquellos que decidan adorar a la bestia y a su imagen en el domingo, ¿qué van a recibir de Dios? Van a recibir bendiciones, van a recibir misericordias, van a recibir. ¿Qué es lo que dice la Biblia que van a recibir? Las plagas, la ira de Dios. Esas plagas, ¿saben de qué lugar salen? Aquí mismo, Apocalipsis 15, versículos 5 y 6. Vamos a pedirle a nuestra hermana Cheli que nos lo lea. Apocalipsis capítulo 15, versículo 5 y el versículo 6. ¿De dónde es que salen estas plagas? Amén. Y después de estas cosas miré, y he aquí el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo. Hasta ahí. ¿Qué es lo que miró Juan? El tabernáculo del testimonio. Juan lo que está mirando es esto. Juan lo que está mirando nuevamente cuando se abre, cuando van a ser derramadas las plagas, es lo mismo que se miró en 1844. Lo mismo, el templo del cielo, el lugar santísimo, donde está la ley de Dios. De ese mismo lugar donde está la ley de Dios es de donde va a salir la ira de Dios ahora. Primero manda un mensaje de misericordia, de advertencia, donde le dice al mundo, no adores a la bestia ni a su imagen. Pero como voluntariamente deciden adorar a la bestia y a su imagen, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Hermana Cheli, siga leyendo. Versículo 6. Ajá. Y salieron del
que tenían las 7 plagas, vestidos de un lino puro y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿De dónde salieron estos 7 ángeles? Del templo. ¿De qué lugar? Del lugar santísimo. Pero ahora les hago la pregunta, estos 7 ángeles que tienen las 7 copas, donde es consumado a la ira de Dios, ¿ahora salen para dar mensajes o salen para dar castigo? Para dar castigo. ¿A quiénes se les da el castigo? A los moradores de la tierra, a los que decidieron adorar a la bestia y a su imagen en el día domingo. Porque por otro lado, ya Dios nos dijo que ese ángel que va creciendo, que va subiendo, lleva el sello del Dios vivo, que es su santo sábado. Por eso la cita nos decía que la advertencia más solemne se encuentra en el mensaje del tercer ángel. Pero no solamente eso. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 14. Versículo 10. Nuestra hermana Adelina no terminó de leer el versículo 10. Que vuelva a leer Apocalipsis 14, 10. Ahora todo junto. Él también beberá del vino de la ira de Dios, el cual es Vaciado. de su ira, será atormentado con fuego y azufre, delante de los santos ángeles y delante del Cordero. ¿Qué va a ocurrir con estos que decidan ponerse la marca de la bestia en sus frentes? Serán atormentados con fuego y azufre. ¿Con quiénes más van a ser atormentados estos que decidan ponerse la marca de la bestia? Vamos a leerlo en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 19 y el versículo 20. ¿Con quiénes más es que estos que decidieron ponerse la marca de la bestia, con quiénes más van a ser atormentados con fuego y azufre? ¿Quiere leerlo, hermana Erika? Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho los milagros delante de ella, con los cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo con azufre. Oh, ¿quiénes son los que también van a ser enviados a este tormento que van a recibir los que fueron engañados por ponerse la marca de la bestia? El falso profeta y la bestia. La bestia es esta bestia. Esta bestia es la bestia que habla Apocalipsis 19, donde acabamos de leer. El papado. ¿Qué día guarda el papado? El domingo. Ahora, el falso profeta es otro nombre que se le da a la imagen de la bestia, en lo que se convierte la bestia de 2 cuernos. Cuando la bestia de 2 cuernos está levantándose, tiene 2 cuernos como de cordero. Pero cuando estos 2 cuernitos que están separados se unen, que es la unión de la iglesia y el Estado, en ese momento se convirtió en la imagen de la bestia, porque esta bestia unió la iglesia con el Estado. Cuando esta bestia junta sus 2 cuernitos, se convierte en la imagen de la bestia. Esa imagen de la bestia, Juan le da otro nombre. Lo que ustedes acabaron de leer ahí, ¿qué nombre le da? El falso profeta. Ese es otro nombre para la imagen de la bestia. Falso profeta. Así que les hago la pregunta: ¿qué día guarda el falso profeta o la imagen de la bestia? También guarda el domingo. Fíjense qué casualidad. Esta bestia guarda el domingo y esta otra también, ¿qué día guarda? El domingo.
¿Y a dónde van a ser arrojados? Al fuego. Por eso dice que es la advertencia más solemne que se encuentra en la Biblia, porque van a recibir no solamente la ira de Dios, sino también el castigo del fuego. ¿Cuándo va a ser ese castigo del fuego? Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 20. En Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer en el versículo, Apocalipsis 20, versículo 7 y después el 10. Vamos a pedirle a la hermana Mora si nos puede leer Apocalipsis capítulo 20, versículo 7 y después el versículo 10. Miren lo que dice la Biblia. Y cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. Y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Hasta el 10. El 10, hermana. El 9 también. Ajá, el 9 y 10. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Dónde leímos esa frase? Serán atormentados día y noche para siempre jamás. En Apocalipsis 14 y en el versículo 10. Que es el mensaje del tercer ángel. Por eso es que el mensaje del tercer ángel es una advertencia muy solemne, porque aquel que decida ponerse la marca de la bestia no solamente va a recibir las 7 plagas postreras, no solamente va a ser consumido en la segunda venida de Jesús, sino también va a sufrir la muerte eterna. La muerte eterna, la segunda muerte que viene después del milenio. Por eso es que es una obra, es un mensaje, es una advertencia, como dice la mensajera del Señor, más solemne y la amenaza más terrible. Ahora les hago la pregunta: ¿a cuánto les gusta que los amenacen? O sea, es una amenaza. Es decir, te está diciendo que te lo va a cumplir. Te está diciendo que te lo va a hacer. Y que lo va a hacer. Por eso dice: el pecado que invoca la ira de Dios sin mezclar con misericordia debe ser el del carácter más atroz. Hoy en día se escuchan predicadores, pastores que dicen: no, Dios no castiga, Dios no destruye, Dios no puede dañar a sus hijos. Pero ¿qué dice aquí? ¿Y qué dijo la Biblia? Que sí, que Dios nos está mandando una amenaza, una amonestación más solemne. Si nosotros decidimos traicionarlo, ya sabemos lo que nos espera. Pero si nosotros decidimos ponernos de parte de la verdad, también tendremos la vida eterna. El Señor Jesús se lo dijo a sus discípulos: no temas al que mata el cuerpo, tenle miedo al que mata el cuerpo y el espíritu o el alma. A él tenle miedo, pero al que mata el cuerpo no le tengas miedo, porque es todo lo que puede hacer. Por eso dice aquí: ha de quedar el mundo en tinieblas en cuanto a la naturaleza de este pecado. Es decir,
Los mensajeros no van a dar este mensaje de advertencia. ¿Nos vamos a quedar callados, hermanos, para no dar este mensaje? ¿Cómo miró Juan que se iba dando este mensaje? En aumento, con poder, iba creciendo. Ciertamente, dice la mensajera, no. Dios no trata así a sus criaturas. Su ira nunca es visitada sobre los pecados de ignorancia. Antes de que sus juicios sean traídos a la tierra, la luz con respecto a este pecado debe ser presentada al mundo para que el hombre pueda saber por qué se han de infligir estos juicios y pueda tener la oportunidad de ¿qué? Ahora les hago la pregunta, hermanos. Si Dios nos dice, mira, tú eres libre de escoger. Tú decides adorar en domingo o tú decides adorar en sábado. La libertad está en tus manos. Pero déjame decirte, te voy a dar una amenaza, una advertencia. Si tú decides hacerlo en domingo, estás sentenciado que vas a recibir las 7 plagas postreras, la ira de Dios, vas a ser destruido en la segunda venida y después del milenio vas a morir la muerte eterna. No solamente eso, miren qué más dice la Biblia, Zacarías capítulo 14. En Zacarías capítulo 14. Por eso es la advertencia más solemne, hermanos. En el versículo 12. Miren la plaga con la que van a ser destruidos al final del milenio los impíos, incluyendo a Satanás, incluyendo a la bestia e incluyendo al falso profeta. Zacarías capítulo 14 y el versículo 12. Vamos a pedirle a nuestra hermana Erika que nos los lea. Miren lo que dice la Biblia, qué le va a ocurrir a los impíos y al mismo Satanás. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se disolverá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán sus ojos en sus cuencas, y su lengua se les deshará en su boca. ¿Qué le va a ocurrir a los impíos? Que cuando se estén consumiendo en el fuego, la piel se les va a ir quemando de a poquito. Sus ojos se les van a estar quemando en las cuencas y ellos los van a estar sintiendo. Es decir, es una advertencia solemne, hermanos, lo que el Señor nos está dando. Por eso este mensaje se tiene que dar antes de que los que decidan adorar a la bestia y a su imagen tengan la oportunidad de escapar de ellos, de estos castigos. Ahora les hago la pregunta: ¿cómo escaparemos de este castigo que Dios va a enviar? ¿Cómo escaparemos? Solamente hay un camino. ¿Saben cuál es? ¿Cómo escaparemos? Obedeciendo al mensaje del tercer ángel. Solamente. ¿Dónde se encuentra la advertencia de la ira de Dios? En el mensaje del tercer ángel, donde se nos dice cómo no podemos recibir la ira de Dios. En el mensaje del tercer ángel, cómo podemos saber qué es lo que a Dios le agrada. En el mensaje del tercer ángel, cómo vamos a encontrar preparación cuando la bestia y su imagen se venga en contra del remanente. ¿Dónde vamos a encontrar? En el mensaje del tercer ángel. Por eso les hago la pregunta: ¿el mensaje del tercer ángel es importante? Es importante, es un mensaje de vida o muerte.
Es la verdad presente, es lo que el pueblo, lo que el rebaño necesita. La mensaje del verdad presente. Por eso, cuando nosotros seguimos mirando, miren lo que nos dice la mensajera del Señor. ¿Qué va a ocurrir con esta nación? Ahorita estamos dando estos mensajes de advertencia. Y el Señor va a seguir levantando más obreros para su viña para dar este mensaje de advertencia. Hombres y mujeres que sean valientes, que no teman a llamar al pecado por su nombre. Dice la mensajera del Señor en Mensajes Selectos, tomo 2, página 92. ¿Qué dice el espíritu de profecía? El Señor me ha mostrado definitivamente que la imagen de la bestia se formará antes de la terminación del tiempo de gracia. Y esto debido a que constituirá, ¿qué cosa? Una gran prueba para el pueblo de Dios, mediante la cual se decidirá su destino. ¿Por qué es que cuando la imagen de la bestia esté completamente formada, va a constituir una gran prueba? Miren lo que va a ser la imagen de la bestia. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. Miren lo que dice. ¿Qué va a ser la imagen de la bestia? (13:15). Vamos a pedirle al hermano Emiliano que lea Apocalipsis 13:15. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué va a ser la imagen de la bestia? Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hablase, e hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. ¿Qué va a ser la imagen de la bestia? En primera instancia dice que la imagen de la bestia va a hablar. La imagen de la bestia va a hablar. Y cuando la imagen de la bestia hable, ¿cómo va a hablar? Versículo 11. Cuando la imagen de la bestia hable, ¿cómo va a hablar? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como un dragón. Cuando la imagen de la bestia comience a hablar, ¿cómo va a hablar? O como un dragón, dice la Biblia. Va a hablar como un dragón esta imagen de la bestia. ¿Saben qué significa en profecía hablar? Va a dictar leyes. Y una de esas leyes va a ser que se implemente una ley dominical nacional a través de sus 3 poderes ejecutivos: poder legislativo, poder judicial y poder ejecutivo, sus 3 leyes de gobierno. Y va a comenzar a hablar, va a comenzar a hacer leyes. ¿Saben ustedes? ¿Han oído ustedes la nueva ley que firmó el gobernador del estado de la Florida? Esa ley no estaba antes, pero ahora ya está. La ley que firmó el día de ayer es que cualquier inmigrante que mate a una persona, inmediatamente se le va a aplicar la pena de muerte. Cualquier inmigrante que viole a un niño, inmediatamente se le va a aplicar la pena de muerte. Cualquier inmigrante que pise tierra de la Florida, inmediatamente ha infringido una ley, y esa ley lo va a llevar a que sea encarcelado 9 meses. Eso es lo que acaba de firmar el gobernador el día de ayer para el estado de la Florida. Pues dice la Biblia que esta imagen de la bestia va a hablar como dragón. Y cuando hable como dragón, va a implementar leyes. Y una de esas leyes va a ser la implementación
de que se guarde el domingo como día de reposo nacional. Ahora les hago la pregunta. ¿Ustedes creen que Dios no va a mandar estos mensajes antes de que Él derrame su ira? Lo va a dar para que puedan escapar de esa ira. Por eso dice la cita, que esta imagen de la bestia, miren lo que estaba leyendo el hermano Emiliano en Apocalipsis 13 y el versículo 15. Una vez que habla, una vez que da sus leyes, una vez que dentro de esas palabras que él habla, que son blasfemia, porque es la misma actitud que tuvo la primera bestia. La primera bestia también habló, y habló blasfemias contra Dios. Y cuando habló blasfemias contra Dios, una de esas blasfemias es que él dijo: por mi autoridad yo decido cambiar el sábado al domingo, y de aquí en adelante el domingo va a ser el día de reposo para los cristianos. Pues esta imagen de la bestia habla como ese dragón. Y una vez que haya hablado y que haya dicho: en esta tierra donde surgió la bestia de dos cuernos, se tiene que adorar en el mismo día que adora la primera bestia, todo aquel que no se acate a esa ley que dice Apocalipsis capítulo 13 y el versículo 5, ¿qué otra palabra va a hablar? ¿Qué dice que va a hacer? E hiciese que todos los que no adorasen la imagen de la bestia fuesen muertos. ¿Qué va a hacer esta imagen de la bestia? Va a dar una orden, va a dar un decreto, va a firmar una ley que todo aquel que no adore en el día domingo, ¿qué se va a hacer con ellos? Que los maten. Así que les hago la pregunta: ¿ustedes creen que cuando la imagen de la bestia hable como dragón, no va a ser la gran prueba para el pueblo de Dios? Sí, porque esta imagen de la bestia que habla como un dragón, dice la Biblia, miren lo que dice. Aquí en el versículo 16, miren por qué va a ser la gran prueba. ¿Qué dice el versículo 16, hermana Cheli? ¿Qué va a ser la imagen de la bestia cuando hable? Y hace que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, les ponga una marca en su mano derecha o en su frente. ¿O qué es lo que va a hacer esta imagen de la bestia? Que se ponga una marca. ¿Dónde? En su mano derecha o en su frente. ¿Y a quiénes se les va a mandar a que se les ponga esa marca? A todos, a grandes, pequeños, ricos y pobres. Todos que deben de tener la marca de la bestia. Si no tienen la marca de la bestia, ¿qué va a hacer la imagen de la bestia? Los va a matar. Les hago la pregunta. Entonces, ¿por eso consiste una gran prueba para el pueblo de Dios? Versículo 17. ¿Qué más va a seguir hablando esta imagen que habla como dragón? ¿Qué más hace? Hermana Erika, versículo 17. ¿Qué dice la Biblia? Y que ninguno pueda comprar o vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Así que cuando esta imagen de la bestia hable como dragón, va a sacar una ley. Así que ya estamos mirando que no solamente hay una ley dominical, hay varias leyes. Está la ley dominical nacional, está la ley que no puedas comprar y vender, está la ley que te van a querer matar. ¿Todo por qué?
¿Sabes por qué? Porque decidiste obedecer al mensaje del tercer ángel. ¿Y qué es lo que contiene el mensaje del tercer ángel? Apocalipsis 7:2. ¿Qué miró Juan que tenía el mensaje del tercer ángel? Y vi otro ángel que subía donde nace el sol, teniendo el sello. Oh, ¿qué tenía este ángel? El sello de Dios. Así que solamente por obedecer al mensaje del tercer ángel que te decidiste colocar voluntariamente en la frente el sello del Dios vivo, eso va a ser a que sea una gran prueba cuando la imagen de la bestia que habla como dragón esté completamente formada. Por eso va a ser la gran prueba. Vamos a seguir. Vamos a movernos adelantito para entrar en nuestro periodo final de cómo es que los Estados Unidos, junto con los moradores de los Estados Unidos, se les va a acabar el tiempo de gracia. Miren lo que dice la Review and Herald del 2 de mayo de 1893. Los Estados Unidos, ¿qué dice? Ha sido una nación favorecida. ¿Por qué es que ha sido una nación favorecida? Porque en sus primeros comienzos aquí se predicaba el verdadero mensaje. Aquí en esta nación es donde surgió el remanente de Apocalipsis 14:12. Aquí en esta nación es donde surgió el remanente que entró por primera vez después de tantos años y que estaba marcado en la profecía que iba a entrar al lugar santísimo. Fue aquí en esta nación. Porque aquí en esta nación fue donde se levantó el don profético. Porque aquí en esta nación es donde se volvió a brindar la libertad de adorar a Dios de acuerdo a los dictámenes de nuestra conciencia. Porque aquí en esta nación empezaron a confiar en Dios nuevamente. Por eso esta nación fue muy favorecida. Y de aquí este mensaje se comenzó a esparcir por todo el mundo. Por eso dice, los Estados Unidos ha sido una nación favorecida. Sin embargo, ¿qué dice aquí? Sin embargo, cuando se restrinja la libertad religiosa y el protestantismo se rinda. ¿Qué significa rendirse, hermanos? Cuando el protestantismo se rinda. Cuando dejen de ser protestantes. Y cuando se acoplen a las tradiciones y normas del papado. ¿Qué dice la mensajera del Señor? La medida de su culpa será colmada. ¿De quién? De los Estados Unidos. Habrá llegado a su colmo, a su límite. Y se registrará ¿en dónde? En los libros del cielo, apostasía nacional. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. Saben, hermanos, que nosotros como inmigrantes no deberíamos de tener miedo a lo que está pasando ahorita. ¿Saben por qué? Miren lo que dice la palabra de Dios, cómo Dios actúa a veces por amor a su pueblo. En el libro de Génesis, capítulo 19. Versículo 14. ¿Quién quiere leer Génesis 19:14? Léalo, hermano. Hermano David, lee Apocalipsis 19:14.
No, perdón, Génesis 19:14. Entonces salió Lot y habló a sus yernos lo que había de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como se burlaban. ¿Qué les dijo Lot a sus familias? Que se levantaran y qué más, y que salieran. ¿Por qué es que tenían que levantarse y salirse? Porque ya Jehová había mandado a los ángeles a Sodoma y a Gomorra para destruir esa ciudad. Porque habían ¿qué cosa? Colmado la paciencia de Dios, habían colmado la misericordia de Dios, y ahora ¿qué iba a venir sobre esa ciudad? Destrucción. Es decir, iba a venir su ruina. Salieron, como dice la Biblia ahí. ¿A quién les habló Lot? A sus hijos y a sus yernos. ¿Salieron sus yernos? No, sus yernos no salieron. Ahora, vamos a ver cómo es que Dios finalmente tuvo que sacar a Lot de ese lugar. Miren lo que dice. ...15 y 16. A ver quién quiere leer. Vamos a pedirle al hermano Emiliano que lea el versículo 15 y 16, cuando ya Dios iba a destruir esa ciudad. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu esposa y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su esposa y de la mano de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y le sacaron y le pusieron fuera de la ciudad. ¿Cómo es que Dios sacó a Lot? ¿Salió Lot voluntariamente o fue Dios quien lo sacó? Dios fue el que lo sacó. ¿Quería Lot salirse? No. ¿Qué tuvo que hacer Dios para sacar a Lot? Dice que los ángeles agarraron de la mano a la fuerza a Lot y lo tuvieron que sacar a la fuerza de Sodoma y Gomorra. Ahora, yo por eso les digo, hermanos, no debemos de tener miedo. ¿Cómo sabes tú que no es la voluntad de Dios que ya estés fuera de esta nación? Porque si te pones en que no te sales y que te quedas aquí, mira, Dios puede usar a la migra para sacarte de aquí y no seas destruido. Por eso no debemos de tener miedo. Si es la voluntad de Dios que estés aquí, Él mismo te va a proteger. Pero si no es la voluntad de Dios que ya no estés aquí, tenemos que aceptar la voluntad que Él nos ponga. Y si hemos de salir a la fuerza, arrastras, porque así es su voluntad, pues tendremos que salir así, hermanos. Porque ¿qué va a ocurrir aquí? Una ruina nacional. Aquí es donde va a comenzar todo. Dice la palabra de Dios que Cristo decía: el hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Y tu ley siempre está en medio de mi corazón. Miren qué más dice la mensajera del Señor. El maligno, sigo leyendo Review and Herald del 2 de mayo de 1893. El maligno ha arreglado las cosas para que se adapten a su majestad. ¿Quién va a controlar el Congreso? En su momento, cuando la imagen de la bestia hable totalmente como dragón, ¿quién va a controlar a todos esos hombres? Aquí la mensajera del Señor dice: Satanás. Para llevar cautivo al mundo. El crimen es visto con mucha más indiferencia de lo que se solía hacer.
y la pena debida a la ofensa no se ejecuta. Si los criminales fueran castigados como deben ser, habría una restricción sobre los hombres que no hacen caso de ninguna súplica ni prestan atención a ninguna advertencia. Debido a que Dios manifiesta una larga paciencia, muchos están tan endurecidos que no creen posible que cierto castigo caiga sobre el malhechor. Dice la palabra de Dios, porque la sentencia contra la mala obra no se ejecuta con prontitud. Por eso el corazón de los hijos de los hombres es totalmente decidido en ellos a hacer el mal. En vez de ser ablandados por la paciencia, la tolerancia y la longanimidad de Dios, los hombres inicuos se animan a sí mismos con una resistencia más obstinada, debido a que no se les inflige una retribución inmediata. Desprecian la misericordia y ¿qué más desprecian? La paciencia de Dios. Miren lo que dice. Oh, que todo maestro viviente enseñara, tanto en palabra como en doctrina, que hay límites para la longanimidad de Dios. Hay límites, hermanos, para la paciencia de Dios. Hay límites, y eso lo muestra la Biblia, porque acabamos de leer que cuando se cierre la gracia, que se acabó. El tiempo de gracia, el tiempo de misericordia, el tiempo de paciencia. Muchos han ido más allá de los límites de su paciencia. El mundo debe ser despertado a un sano temor del Señor, Dios de los ejércitos. La época y el periodo en que vivimos son de marcada depravación, porque muchos, ¿qué hacen? Desprecian los preceptos de la ley de Dios. El mandamiento de Dios es tratado con indiferencia e incluso con abierto desprecio. ¿Saben cuál es el mandamiento que más se desprecia? El cuarto mandamiento, el santo sábado del Señor. Es el que más se desprecia y es precisamente donde se encuentra el sello del Dios vivo, lo que constituye la señal del Dios viviente. Y los habitantes del mundo, ¿quiénes? Se están acercando rápidamente a los límites de la paciencia de la gracia de Dios. Dentro de poco, Dios se levantará y vindicará su honor. ¿Saben que eso es lo que va a pedir el pueblo de Dios? Miren lo que dice en el libro de Salmos. Eso es lo que va a hacer el pueblo de Dios. En el Salmos, donde nos habla de que se levante porque han invalidado su ley. Está en el Salmo 119, versículo 126. Miren que van a pedir los hijos de Dios. ¿Lo quiere leer, hermana Silvia? Salmo 119, versículo 126. ¿Qué va a pedir el pueblo de Dios, el remanente? 119, versículo 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¿Qué va a pedir el pueblo de Dios? ¿Que actúe quién? Dios. ¿Por qué? Porque han invalidado su ley. Por eso el Señor se levantará y vindicará su honor.
Ya solamente nos quedan 2 slides, apreciados hermanos, y terminamos. Miren lo que dice. A medida que la iniquidad aumenta y el desprecio se manifiesta contra la ley de Dios, los que verdaderamente aman a Dios alcanzarán un estado más alto de santidad. Tengamos todos en cuenta el hecho de que nos estamos acercando rápidamente a esa crisis de iniquidad humana, en la que será necesario que Dios interfiera. Ahora mire, ¿a quién pone de ejemplo? Los amorreos eran habitantes de Canaán, y Jehová había prometido la tierra de Canaán a los israelitas, pero tenían que pasar por un largo intervalo antes de que su pueblo poseyera la tierra. Indicó la razón por la cual este intervalo debe pasar. Les dijo que la iniquidad de los amorreos aún no había llegado a su colmo y que su expulsión y exterminio no podían justificarse hasta que hubiesen llenado la copa de su iniquidad. La idolatría y el pecado marcaron su curso, pero la medida de su culpa no era tal que pudieran dedicarse a la destrucción. En su amor y piedad, Dios dejaría que la luz brillara sobre ellos con rayos más distintos. Él les daría a los amorreos la oportunidad de contemplar la obra de su maravilloso poder, a fin de que no hubiera excusa para su proceder malvado. Así es como Dios trata con las naciones. A través de un cierto periodo de probación, ejerce longanimidad para con las naciones, las ciudades y los individuos. Pero cuando es evidente que no vendrán a Él para tener vida, se les inflige, ¿qué dice ahí? Juicio. Llegó el tiempo en que se infligió juicio a los amorreos, y llegará el tiempo en que todos los transgresores de su ley sabrán que Dios de ninguna manera absolverá a los culpables. Review and Herald del 2 de mayo de 1893. ¿Qué va a pasar con los Estados Unidos? Review and Herald del 2 de mayo de 1893. Ha llegado el tiempo en que el juicio ha caído en las calles y la equidad no puede entrar, y el que se aparta del mal se hace presa. Pero el brazo del Señor no es acortado para que no pueda salvar, y su oído no es pesado para que no pueda oír. Y luego, ¿qué dice aquí? El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido, pero cuando restrinjan la libertad religiosa, renuncien al protestantismo y apoyen al papismo, la medida de su culpa será completa y la apostasía nacional quedará registrada en los libros del cielo. El resultado de esta apostasía será la ruina nacional. ¿Se le acabará el tiempo de gracia a esta nación? Sí. ¿Se nos acabará el tiempo de gracia a nosotros? Sí. ¿Cuál es nuestra única salida? Para que Dios no derrame sobre nosotros su ira. Recibir el mensaje del tercer ángel que contiene el sello del Dios viviente, donde se nos muestra los 10 mandamientos. Por eso, hermanos, la invitación está abierta. ¿Quieres adorar a Dios? ¿O quieres adorar a la bestia y a su imagen? Que nuestra respuesta sea como dice Hechos capítulo 5 y versículo 29.
El que lo encuentre, que le dé lectura. Hechos capítulo 5 y el versículo 29. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuál va a ser la respuesta del remanente, hermana Erika? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Qué es necesario, hermanos? Obedecer a Dios antes de qué? Que a los hombres. ¿Dónde nos habla Dios? ¿Cómo nos habla Dios? A través de su palabra. Es que Dios nos habla. Y hoy nos ha hablado. Esta verdad tiene que cortar. Y esta verdad va a causar división. Pero es mejor estar del lado del Señor que estar en contra del Señor. Es mejor que seamos protegidos como la gallina protege a sus polluelos, que caer en las manos de un Dios vivo y celoso. Pongámonos de rodillas y démosle gracias a Dios para que Él nos afirme en su palabra. Amantísimo Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, en este día, Señor, nuevamente entrego mi vida a tu disposición, para que tú hagas con ella como mejor te plazca. A partir de hoy, Señor, nuevamente, te pido que tú hagas tu voluntad en mí, y que tú guíes mis pasos. Porque tu guía es mejor que mis caminos y mis pensamientos. Porque tu luz es mejor que la luz de los hombres. Porque tus consejos son mejores que los consejos humanos. Por eso hoy, Señor, nuevamente, te pido que tú dirijas mis pasos. Así es como lo miró la mensajera del Señor. En esa visión donde iba un grupo de hermanos que iban caminando. De repente ella los perdió de vista y le preguntó a su ángel: ¿dónde están? El ángel les dijo a la mensajera: mira más arriba. Y ella levantó su rostro al cielo y en visión ella miraba a un remanente que iba caminando rumbo a la Canaán celestial. Ella miraba que al frente iba un guía. Y ese guía llevaba una luz que alumbraba los pasos de estos fieles observadores de los mandamientos. Esa luz, dice la mensajera del Señor, que era el clamor de medianoche. Esa luz resplandecía más grande. Ese clamor de noche se va a volver a repetir, pero en una extensión mundial a través del mensaje de Apocalipsis 18, que se convierte en un fuerte pregón. Tu remanente va a ser guiado por el mensaje del tercer ángel, por la luz de este mensaje, por los mensajes que contiene, porque ahí es donde se encuentra el ancla segura para el pueblo de Dios. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. En tus manos dejo a mis hermanos que están aquí presentes y a cada uno de tus hijos que están buscando la verdad. Aunque la verdad divida, corte y separe, es mejor estar de parte de Dios antes que estar de parte del enemigo. Hemos mirado tu advertencia, hemos mirado tu amenaza. Por eso, Señor, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Gracias, Señor, por tu palabra. Todo esto te lo pedimos y te lo suplicamos en el precioso y bendito nombre que es sobre todo nombre, el de nuestro Señor
y Salvador Jesucristo. Amén. Amén.